no tienen pies esas reformas. Ni la propia ley de cuotas no tiene pies. Es decir, no puede haber una representatividad cuando no hay una masa crítica que se movilice para ser representada. ¿Dónde está la participación ciudadana? Entonces, la primera provocación sería esa. ¿Cuáles son los pies en el contexto de la reforma del Estado? Porque ya no podemos, los temas de mujeres no pueden ser parte de un gueto, no pueden ser el tema de un gueto, y los temas de mujeres no pueden estar en desarrollo social, en una etapa en la que el desarrollo social se entiende como asistencia. Así está la ley de desarrollo social, es una ley de asistencia. Entonces, los recursos del género, digamos, necesariamente se desvían por esa tendencia del gobierno actual y esa tendencia además de la concepción política actual. Entonces, ¿cómo vamos hacia lo verdaderamente importante? ¿Cómo logramos que a esas mujeres no las golpeen efectivamente? Entonces, bueno, además de que hay que darle recursos a la ley, es decir, las leyes tienen que estar fondeadas. La otra parte es cómo realmente se instrumenta el Estado, cuál es la función, qué tipo de funcionalidad tiene que tener el Estado para fomentar la suerte de poder que las mujeres necesitan. Y la suerte de poder de las mujeres que necesitan es a partir de su autosuficiencia económica, de su capacidad productiva, de su inserción en la esfera de la economía. Es decir, ¿dónde tienen que estar los temas de mujeres en la discusión sobre la reforma del Estado? En el federalismo y en el desarrollo, en la concepción del modelo económico. Ya no podemos estar jamás, nunca en la cuestión de social, porque entonces lo único que nos queda es desplegar nuestro pliego petitorio. Pues sí, necesitamos acceso a la educación, necesitamos salud, necesitamos, todo necesitamos, las mujeres todo, ¿no? Pero entonces estructuralmente esto, ¿cómo lo organizamos? ¿Cómo le damos viabilidad? ¿Cómo se le da cuerpo? Y entonces eso es, vamos, en la concepción. A mí me parece que el feminismo se ha equivocado de dos maneras. Se ha equivocado porque atendió primero a la violencia y no a la autosuficiencia económica de las mujeres. Atiende al aborto, que es un tema filosófico radical, pero filosófico. La radicalidad contextual está en la autosuficiencia económica de las mujeres. Y se equivoca porque pretende que primero tiene que tener representatividad antes de impulsar, fomentar la participación ciudadana de base que le dé cuerpo, sustancia a esa posibilidad de representatividad. O sea, porque las mujeres pueden llegar a la representatividad, pero la maquinaria se las puede tragar. Y entonces, o sea, la maquinaria se las tragó, ¿y dónde está su capacidad de iniciativa? Porque no existe el respaldo. Entonces, yo les pregunto a los tres, ¿es viable reformar la ley de planeación? ¿Queremos una nueva óptica para gobernar? Tenemos que estar entonces en el diseño del gobierno, efectivamente. Es decir, la categoría transversalidad de la perspectiva de género tiene que estar en la ley de planeación y se tiene que reflejar en el Plan Nacional de Desarrollo. ¿Dónde estamos las mujeres? Las mujeres estamos a ojo de buen cubero. ¿Dónde están las estadísticas que documenten qué nos pasa a las mujeres? Entonces hay que reformar la Ley General del INEGI. Y de ahí entonces pensemos en que efectivamente hay que reformar a la ley de la administración pública para que tengan los cuerpos receptáculos de la perspectiva de género, transmisores, ejecutores de la perspectiva de género en cada instancia, es decir, desde cada poder, en cada instancia, vayamos a los órdenes de gobierno. Necesitamos primero esa gran reforma a la administración pública federal para que pueda ir repercutiendo en los estados. Y entonces ahí sí, cuando tengamos esa posibilidad, digamos, estructural, entonces estaré pensando que será viable
fondear, porque para empezar tendrán que rendir cuentas a propósito de la perspectiva de género. Habrá que informar cómo realmente avanzaron, escapará la voluntad periódica. Será un asunto de mandato, de diseño, de concepto de gobierno, de concepto de Estado. Me parece que por allí yo lanzaría esta provocación, ¿no? Habría que pensar cuáles son todas las leyes. Aquí vino la directora del Instituto de las Mujeres de Oaxaca, que decía que había que reformar la ley fiscal. Hay que saber las mujeres cuánto aportamos. Ese es nuestro peso específico, ese es nuestro poder. Entonces, y nadie sabe las mujeres cuánto aportamos al Producto Interno Bruto. Entonces, no sabemos ni cuánto aportamos al gasto y por lo tanto tampoco estamos en condiciones que no son recursos ejecutables. Tampoco estamos en condiciones de proponer esta mirada transversal al presupuesto. Yo no quiero recursos etiquetados. Lo que yo necesito es una mirada transversal en el presupuesto de egresos de la federación. Entonces, habría que pensar en el diseño del sistema tributario, habría que pensar en la ley de transparencia y habría que pensar, me parece que habría que pensar en la Constitución General de la República. Ahora sí, bueno, déjenme primero, porque creo que Olimpia ha centrado el tema en una cuestión esencial, en donde también ha habido en el debate sobre las cuestiones relacionadas con el género y con la agenda de mujeres algunas confusiones. Voy a tratar de puntualizar, pero antes voy a poner un ejemplo. Decía hace un momento el consejero qué pasaba con el padrón y la lista nominal de electores en relación a la participación de hombres y mujeres. Yo primero les diría que la pregunta fundamental a hacerlo: ¿hay diferencia de hombres y mujeres en relación al padrón electoral, a la lista nominal de electores? Quizá de entrada me dijeran no, porque hombres o mujeres tienen su credencial de elector con su fotografía. Pero déjenme, a guisa de ejemplo, contarles brevemente una anécdota. Yo fui gobernadora de Yucatán en 93, era gobernadora, cuando el IPE desató su primera gran campaña para la credencial de elector con fotografía. Y recuerdo hasta la fecha a una señora muy mayor, de 70 o más años, que se acercó a mí en una población muy pequeña de Yucatán, del municipio de Espita de Navalán, hasta me acuerdo del nombre, y con todo orgullo me mostró su credencial y me dijo: es la primera vez que tengo una identificación. Porque las mujeres, a diferencia de los hombres que todos cuando cumplían 18 años iban a la zona militar para hacer su servicio social y luego le daban su casquilla, las mujeres no tenían en ningún momento una necesidad de una identificación porque no hacían el servicio militar. Y la mayoría de las mujeres, dado que en aquel año el 30% estaba en el mercado laboral y de ese 30% en el sector formal de la economía con seguro social o ISSSTE, mucho menos proporción, no tenían una identificación, no tenían manera de ir a cobrar un giro que les mandaba un familiar para que les diera dinero. Entonces, a lo que voy es que la pregunta fundamental a realizar cuando nos aproximemos al tema tiene que ver con si hay diferencias entre mujeres y hombres en relación a esa cuestión. Y si nos ponemos como propósito preguntarnos si hay diferencia, entonces sí tenemos que irnos al tema de las leyes. ¿Qué nos permite definir si hay diferencias? La información. Y en ese sentido la información estadística se vuelve crucial. Por eso estoy totalmente de acuerdo en una revisión para ver si efectivamente se puede reformar la ley del INEGI, que por cierto es muy nueva, apenas desde el año pasado, en que el INEGI, que ya no IGI, ya perdió la I, es un órgano constitucional autónomo, sí tiene que establecerse obligatoriamente que la información se genere
con lo más elemental que es la diferencia por sexo. Eso no es una obligación, es una decisión del INEGI producto de la presión que se dio a principios del Programa Nacional de la Mujer junto con muchísimas mujeres a mediados de los 60. Bueno, la segunda cuestión tiene que ver con las confusiones. Yo creo que nos hemos confundido mucho entre lo que es la perspectiva de género o el enfoque de género y lo que es la agenda de las mujeres. Y nos hemos confundido mucho entre lo que es un presupuesto con etiqueta para mujeres y lo que es un presupuesto con perspectiva de género. Son dos cosas completamente diferentes.